Hola con todos, nosotros somos el grupo 9 y en esta ocasión les hablaremos sobre el movimiento oscilatorio y el movimiento ondulatorio, así que acompáñenos. Movimiento periódico. Son los movimientos que repiten cada cierto tiempo, es decir, tendrá un estado inicial y una posición final. Por ejemplo, una niña columpiándose, los planetas rotando alrededor del Sol o los latidos del corazón. Movimiento oscilatorio. Es aquel movimiento que repite todas las magnitudes del movimiento a intervalos pequeños de tiempo. Entonces se dirá que es un movimiento de ida y vuelta donde cada una de las posiciones del cuerpo tiene una velocidad y una aceleración determinada. En la imagen inferior vemos un sistema de masa y resorte, que se debe a la existencia de una fuerza de restitución. En la imagen de abajo vemos a un péndulo, que también es un ejemplo de movimiento oscilatorio. Movimiento armónico simple. Se da cuando un objeto se desplaza desde una posición de equilibrio. El movimiento del objeto se considera como armónico simple cuando tiene desplazamientos pequeños. Nota, si el movimiento del objeto es vibratorio se denomina oscilador armónico, el cual contiene una fuerza que le permite volver a su estado natural. Esta fuerza será proporcional a la elongación, que se opone al movimiento. Cantidades físicas del movimiento armónico simple. Oscilación es el trayecto, es decir, ida y vuelta de un móvil entre dos puntos extremos. Periodo, tiempo de una oscilación completa de un objeto. Amplitud es la máxima elongación lineal o angular que se da entre un punto y el momento de equilibrio. Frecuencia es la cantidad de oscilaciones en una unidad de tiempo. Esta puede ser relacionada con el periodo, siendo la fórmula frecuencia es igual a la inversa del periodo. Puede ser medida en Hertz, en vueltas sobre segundos, ciclos sobre segundos, vibraciones sobre segundos, oscilaciones sobre segundos. Frecuencia angular es el trayecto angular del objeto en unidad de tiempo. Puede ser hallada como 2π por la frecuencia o 2π sobre el periodo. Estas serán medidas en radianes sobre segundos. Elongación es el trayecto del objeto del punto de equilibrio hasta cualquier punto. Existen dos, lineal y angular. La lineal será medida en metros y la angular en radianes. Ecuaciones del más. Definición. Una partícula describe un movimiento armónico simple cuando se mueve a lo largo del eje X, estando su posición X dada en función del tiempo t por la ecuación X igual a por el seno de omega por t más teta, donde a es la amplitud, omega la frecuencia angular, omega por t más teta la fase y teta la fase inicial. Para resolver este problema tenemos que igualar el vector posición con la ecuación general del vector posición, que sería igual a vector posición igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, donde la amplitud vendría a ser 0,4, la frecuencia angular pi y la fase inicial pi cuartos. Para el periodo usaremos la fórmula que nos dice que el periodo es igual a 2π entre la frecuencia angular, dándonos así 2π entre la frecuencia angular, que es igual a pi, dándonos un resultado de 2 segundos. Y para la frecuencia, la fórmula que dice que la frecuencia es igual a la inversa del periodo, dándonos un resultado de 1 entre 2, igual a 0,5 Hz. Péndulo simple. Se define como una partícula de masa m suspendida del punto O por un hilo inextensible de longitud L y de masa despreciable. Si la partícula se desplaza a una posición θ y luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar. El péndulo describe una trayectoria circular, un arco de una circunferencia de radio L. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m son dos: el peso y la tensión del hilo. Ondas. Se conoce como onda a la propagación de energía en el espacio debido a la perturbación de alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno se puede
dar en un espacio vacío o en uno que contenga materia. Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia, que se propagan en el tiempo según lo descrito por la teoría de ondas, la rama de la física encargada de comprender dicho fenómeno sumamente común en el universo. Existen dos tipos de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas son ondas que requieren de un medio. Esto significa que tienen que tener algún tipo de materia para desplazarse. Estas ondas viajan cuando las moléculas en el medio chocan entre sí, transmitiendo energía. Un ejemplo de estas son las ondas generadas al perturbar el agua de un depósito. Tenemos dos tipos de ondas mecánicas. Las transversales se generan cuando los desplazamientos del medio son perpendiculares o transversales a la dirección en que la onda se propaga. Y las longitudinales se forman cuando los desplazamientos del medio son paralelas o el movimiento es a lo largo de la dirección de la onda. Las cantidades características del movimiento ondulatorio son la frecuencia, que es el número de oscilaciones que efectúa cualquier punto de la onda en un segundo, y se mide en hercios. También tenemos la longitud de onda, que es la distancia recorrida a la que se propaga una onda en el transcurso del periodo. Y amplitud, es la máxima variación que alcanza la onda, y esta se mide en metros. La velocidad de propagación de una onda mecánica periódica. Como sabemos, todas las partes de la forma de la onda se propagan con la misma velocidad a lo largo de la cuerda. Por lo tanto, la velocidad de cualquier cresta es la misma que la velocidad de la onda en su conjunto. Es por ello que nosotros podemos deducir de que la velocidad de la onda también está dada por longitud de onda entre periodo. Veamos un ejemplo. El periodo de un movimiento ondulatorio que se propaga por el eje de abscisas es de 3 por 10 a la menos 3 segundos. La distancia entre dos puntos consecutivos cuya diferencia de fase es pi entre 2 vale 30 centímetros. Nos piden calcular la longitud de onda y la velocidad de propagación. La diferencia de fases de dos puntos que dicen una longitud de onda es 2pi. Entonces podemos decirle que la longitud está dada por 4 por 0,3, que es igual a 1,2 metros. Entonces, hallando la velocidad, que nuestra fórmula anteriormente mencionada es la longitud de onda entre el periodo, es igual a 1,2 metros entre 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y este va a ser el resultado de la velocidad, que viene a ser 400 metros por segundo a la menos 1. Ahora veremos cómo hallar la rapidez de propagación de una onda mecánica periódica. La velocidad de una onda de propagación en una cuerda estirada está determinada por la tensión y la masa por unidad de longitud de la cuerda. La velocidad de onda está dada por la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad línea. Esta densidad línea de la masa es calculada como masa sobre el largo de la cuerda. Veamos un ejemplo para saber cómo aplicar esta fórmula. El ejemplo dice lo siguiente: determina la velocidad de propagación en una onda transversal en una cuerda de 7 metros sometida a una tensión de 250 newtons, sabiendo que su masa es de 12 kilogramos. Sabemos que la velocidad de propagación en una cuerda viene dada por la siguiente expresión, siendo T la tensión de la cuerda y U su densidad. Para determinar la densidad de masa simplemente dividimos la masa de la cuerda entre su longitud, que sería 12 sobre 7. Con lo que ya tenemos este resultado, podemos determinar la velocidad de propagación, en el cual el resultado sería de 12,07 metros sobre segundo. Una vez establecida la velocidad de propagación o la tensión de la cuerda, vamos cambiando la frecuencia de la fuerza oscilante para buscar los distintos modos de oscilación de la cuerda. Una vez que encontramos la frecuencia del primer modo de vibración, se pueden buscar rápidamente los restantes. La frecuencia del segundo modo es el doble que la del modo fundamental. La frecuencia del tercer modo es el triple y así sucesivamente. Es por ello que decimos de que cuando provocamos una oscilación en una cuerda fija, por ambos extremos pueden aparecer ondas estacionarias si la excitamos con la frecuencia adecuada. En la figura se representan distintos valores de frecuencia que dan lugar a los primeros 4 armónicos. Veamos el siguiente ejemplo de aplicación. Cuando dos cuerdas de piano idénticas se someten a la misma tensión, suenan con una frecuencia de 400 Hz. ¿En qué fracción debe aumentarse la tensión de una de las cuerdas para que al vibrar simultáneamente detectemos 4 pulsaciones por segundo?
En ambas cuerdas idénticas se producen ondas estacionarias de frecuencia 400 Hz cuando están sometidas a una tensión T. Se cumple, por lo tanto, de que la longitud, ya sabemos de que la longitud es igual al número de movimiento armónico, que viene a ser el 1 en este caso, multiplicado por la longitud sobre 2, hallando una relación con la función de la tensión y la longitud, donde hemos tomado n como 1, ya que las cuerdas vibrarán principalmente en su armónico fundamental, expresando a la letra C en función de la tensión T y la densidad lineal U, y elevando al cuadrado obtenemos lo siguiente. Al aumentar la tensión, la nueva frecuencia de oscilación debe cumplir lo siguiente. Utilizando de nuevo la ecuación anteriormente mencionada, que viene a ser 4 por longitud elevado al cuadrado por la densidad es igual al periodo sobre la frecuencia elevado al cuadrado, nos queda finalmente: las pulsaciones se producen cuando superponemos dos cuerdas de frecuencia F1 y F2 ligeramente diferentes, siendo la frecuencia de las pulsaciones la diferencia de estas. El valor numérico de F2 es, por lo tanto, 404 Hz. Sustituyendo los valores numéricos de F1 y F2, obtenemos finalmente la variación de la tensión, que viene a ser la diferencia de F2 elevado al cuadrado menos F1 elevado al cuadrado sobre F1 elevado al cuadrado, y este viene a ser el resultado final, que sería igual a 0,02.